El sol del atardecer teñía las calles de Madrid con un dorado melancólico. Los edificios históricos con sus balcones de hierro trabajado contrastaban con los cafés modernos, donde turistas se mezclaban con los locales. En la esquina de la calle de Alcalá, un joven con mochila gastada equilibraba una caja de cartón con el logotipo rojo y blanco de una famosa cadena de entregas. Su nombre era Diego Martín, y a pesar de tener solo 24 años, sus ojos mostraban marcas de cansancio que parecían envejecerlo una década. Diego pedaleaba todos los días durante horas en su bicicleta oxidada, subiendo y bajando cuestas, esquivando coches apresurados y turistas despistados. Cada entrega le rendía unos cuantos euros, lo suficiente para pagar el alquiler de una pequeña habitación compartida en las afueras de Vallecas y ayudar a su madre, Carmen, que enfrentaba problemas de salud desde que perdió el empleo como cocinera. En esa misma ciudad, a solo unos kilómetros de distancia, el contraste era abismal. Dentro de una mansión en el lujoso barrio de La Moraleja, la familia Herrera vivía rodeada de mármol, cristales y un silencio interrumpido solo por el lejano rugido de coches deportivos. El patriarca, Alejandro Herrera, era un millonario conocido en el sector inmobiliario, dueño de edificios comerciales repartidos por Madrid y Barcelona. Su nombre aparecía frecuentemente en las columnas de economía, siempre acompañado de adjetivos como visionario y ambicioso. Pero para quienes lo conocían de cerca, Alejandro también era arrogante, orgulloso y poco dado a mostrar humildad. Ese atardecer parecía común para Diego, otra entrega más, otra carrera contra el reloj. Respiró hondo mientras ajustaba la mochila térmica en la espalda. La aplicación pitó y la nueva ruta parpadeó en la pantalla del móvil roto. Avenida de Europa, número 145, La Moraleja. Solo con leer la dirección, Diego ya sabía qué esperar. Casas tan grandes que parecían palacios, calles anchas bordeadas de árboles cuidados como si fueran esculturas, y guardias de seguridad que miraban a los repartidores como si fueran intrusos indeseados. Llegar hasta allí siempre le causaba incomodidad. No porque sintiera vergüenza de su profesión, sino porque ya había experimentado miradas cargadas de desprecio. Aún así, pedaleó firme, atravesando avenidas hasta que, finalmente, los portones de la mansión de Alejandro aparecieron ante él. La puerta automática se abrió lentamente, revelando un jardín perfectamente cuidado y una fuente central iluminada por pequeñas luces. Diego respiró hondo, ajustó la gorra y se acercó. Tocó el timbre. Quien respondió fue el propio Alejandro. Vestía una camisa blanca impecable, sin una sola arruga fuera de lugar, y un reloj caro brillaba en su muñeca. Miró a Diego como si evaluara no solo a un repartidor, sino a una molestia pasajera en su vida perfecta. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro, con la voz cargada de impaciencia. Buenas tardes, señor. Su entrega, dijo Diego, extendiendo la bolsa con educación. Alejandro no respondió de inmediato. Observó la mochila gastada, el sudor resbalando por la frente del joven y la bicicleta apoyada en la acera. Con una sonrisa torcida, soltó en voz alta, casi como queriendo que lo escuchara toda la casa. Supongo que esto es lo que llaman trabajo digno hoy en día. Andar por ahí como un perro, llevando comida para quienes de verdad. Diego sintió cómo se le encendía el rostro, pero mantuvo la compostura. Entregó la bolsa sin mirar a los ojos del hombre. Aquí tiene, señor. Buenas noches. Alejandro rió, una risa fría y burlona. Tomó la bolsa y, antes de cerrar la puerta, añadió. Un consejo, chico, sueña más bajo. El mundo no fue hecho para todos. La puerta se cerró frente a Diego como un golpe. El silencio del jardín parecía burlarse de él. Por un instante pensó en responder, en gritar que estaba allí solo intentando sobrevivir, pero se tragó las palabras. Se subió a su bicicleta y se marchó, con los ojos aguados no solo por el viento, sino por la humillación que se pegaba a su piel como polvo. Esa noche, mientras cenaba con su madre en el pequeño apartamento, Diego fingió normalidad. Carmen servía una sopa sencilla, preparada con restos de verduras que había conseguido en la feria. ¿Está todo bien, hijo?, preguntó ella, notando la expresión distante. Solo otro día, mamá, dijo Diego, forzando una sonrisa. Mañana será mejor. Al otro lado de la ciudad, Alejandro cenaba solo en su larga mesa, hecha para 20 personas. El silencio de la casa lo acompañaba, pero no parecía importarle. Su mundo estaba hecho de victorias, contratos firmados y cifras acumuladas en el banco. El episodio con el repartidor apenas cruzó por su mente. Para él, había sido solo un detalle insignificante. Pero el destino, silencioso y paciente, ya estaba tejiendo los hilos que pronto volverían a unir aquellos dos mundos tan diferentes. El día siguiente amaneció con un cielo despejado sobre Madrid, pero la tensión flotaba sobre Diego como nubes cargadas. Ya conocía la rutina, más entregas, más sudor, más miradas de desprecio.
Pero algo dentro de él insistía en que aquel episodio con Alejandro Herrera no fuera solo un momento más de humillación. Diego pedaleaba apresurado por la calle de Serrano, esquivando turistas despistados y bicicletas ajenas. En la aplicación apareció una nueva entrega, nuevamente La Moraleja, número 145. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Otra vez él, pensó, mordiendo el labio. El recuerdo de la risa fría de Alejandro aún resonaba. Respiró hondo, intentando apartar la ansiedad. Necesitaba cumplir con su trabajo, como siempre. Cuando llegó a la mansión, notó algo diferente. La puerta estaba abierta y la entrada principal parecía más concurrida de lo habitual. Guardias, coches importados, un repartidor de catering apresurado. Alejandro no estaba a la vista. Diego dio la vuelta con cuidado, buscando el lugar donde debía dejar la entrega, y fue entonces cuando la vio, Clara, la gobernanta de la casa, que siempre había sido amable con él. «Diego, cuidado», dijo, inclinando la cabeza. «El señor Herrera está de mal humor hoy. Tal vez deberías esperar afuera». Diego tragó saliva, pero antes de que pudiera retroceder, una voz alta y cortante resonó desde el vestíbulo. «¿Pero qué demonios es esto?» Era Alejandro. Apareció en lo alto de la escalera, mirando a Diego con la misma arrogancia de siempre. Pero había algo diferente, una leve tensión, una chispa de impaciencia que rara vez mostraba en público. «Su entrega, señor», comenzó Diego, extendiendo la bolsa, pero Alejandro lo interrumpió con un gesto brusco. «¿Tú otra vez?», dijo Alejandro, con voz cargada de desdén. «Ya dije ayer que soñar en grande no es para cualquiera». Diego trató de mantener la calma, pero sintió cómo se le encendía el rostro. Antes de que pudiera responder, Alejandro continuó, esta vez dirigiéndose a un joven con traje impecable que sostenía una carpeta. «Mira, ha vuelto. Quizá haya algún talento escondido en quien entrega comida. Pero lo dudo». Alejandro esbozó una sonrisa fría. «Quiero que haga algo. Una tarea pequeña, solo para probar, si sobrevive a la humillación, quizá todavía tenga utilidad». Diego sintió el estómago revuelto. ¿Humillación otra vez? Tragó saliva y asintió, aunque no entendiera exactamente qué se le pediría. Alejandro, por su parte, parecía satisfecho, como si el sufrimiento ajeno fuera entretenimiento. La tarea parecía simple en la superficie. Diego debía organizar una colección de documentos en una sala enorme, pero la complejidad y el nivel de detalle exigido llevarían a cualquiera al borde del agotamiento. Había un secreto. Alejandro observaba cada movimiento, listo para criticar, señalar errores y burlarse del esfuerzo del joven. «Rápido», ordenó Alejandro, cruzando los brazos. «No quiero excusas. Hazlo bien». Horas pasaron. Diego movía montones de papeles, equilibraba cajas, digitaba registros antiguos y seguía instrucciones detalladas, todo bajo la mirada implacable de Alejandro. Cada pequeño error, cada bolígrafo fuera de lugar, provocaba un comentario ácido. «Esto es inaceptable. ¿De verdad crees que estás a la altura del mundo real?» Diego respiraba hondo, apretando la mandíbula, tratando de controlar la rabia que crecía junto a la vergüenza. Cada palabra de Alejandro parecía pesar toneladas, aplastando no solo su postura, sino también su confianza. Pero algo inesperado ocurría. En medio de la humillación, Diego empezaba a notar fallos en la conducta de Alejandro, pequeñas distracciones, señales de que el millonario no era tan invencible como parecía. Al final de la tarde, Diego estaba exhausto. El sudor le corría por el rostro, los músculos doloridos, pero también había una chispa que se encendía, una mezcla de indignación y determinación. No quería solo sobrevivir a la humillación, quería demostrar que su valor no dependía de la mirada arrogante de nadie. Mientras Diego salía de la mansión, Alejandro lo observaba desde el vestíbulo. Algo inesperado comenzaba a surgir, una sensación incómoda de curiosidad. ¿Por qué aquel joven seguía volviendo? ¿Por qué, a pesar de la humillación, mantenía una postura digna, casi desafiante? Alejandro aún no lo sabía, pero la semilla de una historia que cambiaría sus vidas ya empezaba a germinar. Ese mismo día, Diego se encontró con Carmen, quien notó el peso de la experiencia en su hijo. «Hijo, algo pasó hoy, ¿verdad?», preguntó con voz suave. Diego asintió, respirando hondo. «Sí, mamá, pero creo que estoy empezando a entender algo. No todos merecen mi respeto, pero yo puedo elegir mi propio camino». Mientras tanto, Alejandro volvía a su rutina de reuniones y contratos millonarios, sin percatarse de que un simple repartidor acababa de poner en marcha fuerzas que podrían darle la vuelta a su mundo. Y así, los destinos de Diego y Alejandro, tan distantes y opuestos, empezaban a entrelazarse. El conflicto apenas comenzaba, y lo que parecía una humillación trivial pronto se transformaría en un juego de poder, orgullo, de manera inesperada, sentimientos que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar.
Los días siguientes para Diego se transformaron en una mezcla de ansiedad y frustración. Cada entrega en la mansión de la Moraleja se convertía en una prueba de resistencia emocional. Alejandro parecía encontrar placer en cada pequeño desliz, y Diego, a pesar de su esfuerzo, se sentía cada vez más exhausto. Pero había algo que ni Alejandro podía prever: la dignidad y la resiliencia de Diego comenzaban a destacarse de manera casi silenciosa. Ese día en particular, el desafío era mayor. Diego debía organizar no solo documentos, sino también coordinar pequeñas tareas cotidianas de la mansión, recoger correspondencia, revisar paquetes y lidiar con la mirada impaciente de Alejandro en cada movimiento. Cada detalle era inspeccionado, cada fallo amplificado. «Diego», gritó Alejandro, señalando una pila de papeles ligeramente desalineada. «Ya te he dicho que no soporto la incompetencia. ¿Acaso entiendes lo que significa la excelencia?» El repartidor tragó saliva. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez algo dentro de él reaccionó diferente. No era solo miedo o vergüenza, era una mezcla de indignación y determinación. Respiró hondo y respondió con voz firme: «Señor, estoy haciendo lo mejor que puedo. Si hay un error, muéstreme cómo corregirlo». Hubo un momento de silencio. Alejandro levantó una ceja, sorprendido. Nadie jamás le había respondido así, nadie jamás había cuestionado su tono de superioridad. Diego sintió un pequeño hilo de poder recorrer su cuerpo, un reconocimiento silencioso de que, por más bajo que estuviera, su dignidad era inviolable. Mientras trabajaba, Diego comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Clara, la gobernanta, le lanzaba miradas preocupadas, tratando de ofrecer pequeños gestos de ayuda. Algunos miembros del equipo de la mansión lo observaban con curiosidad, pero nadie se atrevía a intervenir. Y Alejandro, por más arrogante que fuera, empezaba a sentir una punzada extraña, una curiosidad casi incómoda sobre el joven que seguía allí, sin quebrarse completamente. Fue entonces cuando ocurrió el incidente. Una pila de documentos se deslizó, esparciéndose por el suelo del salón principal. Diego se agachó inmediatamente, recogiendo cada hoja, cada carpeta, intentando organizar todo de nuevo. Pero Alejandro, en lugar de solo quejarse, se acercó, observando con atención. «Tú eres persistente», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para Diego. La mayoría habría abandonado hace mucho tiempo. Diego levantó la cabeza, sorprendido. Por un instante, hubo un silencio casi palpable. Esperaba un comentario sarcástico, una crítica dura, pero Alejandro permaneció quieto, como reflexionando sobre algo. Ese mismo día, mientras volvía a casa, Diego empezó a percibir la intensidad de su propio cansancio emocional. Se sentó en un banco cerca del Parque del Retiro, observando cómo el sol se reflejaba en las aguas del lago. Niños jugaban, parejas paseaban de la mano, y la vida continuaba ajena a sus preocupaciones. En ese momento, la reflexión interna de Diego alcanzó su punto máximo. Se dio cuenta de que, a pesar de la humillación, algo dentro de él había cambiado. No sería definido por las palabras de un hombre arrogante. Había fuerza en su paciencia, coraje en su persistencia y, sobre todo, la esperanza de que su vida podría dar un giro inesperado. Mientras tanto, Alejandro no podía dejar de pensar en el joven repartidor. En reuniones, negociaciones e incluso en cenas formales, los pensamientos sobre Diego surgían de manera inoportuna. Una incomodidad nueva empezó a infiltrarse. ¿Por qué ese chico, tan humilde, no se rompía ante él? Esa noche, Diego llegó exhausto, pero con la cabeza erguida. Carmen notó el cambio, aunque sin saber exactamente lo que había sucedido. «Hijo, pareces diferente hoy. Más firme, más vivo», dijo, acariciándole el cabello. Diego sonrió levemente, cansado, pero con un brillo en los ojos que no podía apagarse. «Mamá, creo que estoy aprendiendo a mantenerme en pie, incluso cuando el mundo insiste en derribarme». Y así, el drama se profundizaba. Diego enfrentaba no solo el desprecio de Alejandro, sino también sus propias dudas y el peso de una vida dura. Cada entrega, cada gesto de humillación, cada mirada de desprecio se transformaba en combustible para su determinación. Y, sin que ninguno de los dos aún lo percibiera, un hilo de conexión emocional comenzaba a formarse, un hilo que, en el futuro, podría desafiar orgullo, clase social y expectativas. El destino, silencioso y meticuloso, continuaba trabajando, tejiendo lentamente los caminos de Diego y Alejandro, preparándolos para giros que ninguno de los dos podría anticipar. Los días siguientes continuaron la agotadora rutina de Diego en la mansión de la Moraleja, pero algo comenzó a cambiar. Un pequeño detalle que Alejandro jamás esperaría desencadenó un giro inesperado. Esa tarde, durante una entrega de documentos urgentes, Diego notó una falla en el sistema de seguridad de la mansión. Una contraseña olvidada, una puerta entreabierta, detalles que para la mayoría pasarían desapercibidos, pero que podrían causar serios problemas si no se corregían. Diego respiró hondo.
Sabía que podía ignorarlo, limitándose a cumplir su papel de repartidor o aprovechar la oportunidad para demostrar su competencia de forma inesperada. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una mezcla de adrenalina y determinación. Señor Herrera, comenzó Diego, dudando ligeramente, pero manteniendo la mirada firme. Creo que he encontrado algo que necesita atención, es sobre la seguridad de la casa. Alejandro, que pasaba por el elegante pasillo, se detuvo abruptamente. Sus ojos se entrecerraron, sorprendidos. Nadie jamás se había atrevido a hablar sobre fallos en su propiedad y mucho menos un repartidor. Explique, dijo, con la voz mezclando desconfianza y curiosidad. Diego detalló cuidadosamente el problema, mostrando no solo la falla, sino también una solución rápida que podría evitar cualquier contratiempo. Alejandro escuchó en silencio, sin interrumpir, y ocurrió algo inesperado. Sintió, por primera vez, un respeto genuino por el joven frente a él. Muy bien, dijo Alejandro, finalmente. Tienes coraje y ojos atentos. Rara vez encuentro eso. Diego apenas podía creerlo. Las palabras del millonario eran casi inimaginables después de días de humillación. Pero no hubo euforia, solo una mezcla de sorpresa y cautela. Sabía que ese cambio podría ser el inicio de algo mucho más grande. Mientras tanto, Clara observaba desde lejos, sonriendo discretamente. Sabía que la actitud de Diego podría abrir puertas, no solo dentro de la mansión, sino también en el corazón de Alejandro. Al final del día, Diego regresó a casa con el corazón acelerado y la sensación de que algo finalmente estaba cambiando. Carmen notó el brillo en sus ojos. «Hijo, pareces diferente. ¿Pasó algo?», preguntó. Diego sonrió, sin revelar todos los detalles. «Mamá, tal vez, solo tal vez, las cosas están empezando a encajar». El punto de inflexión era claro, Diego ya no era solo el repartidor humillado. Había demostrado inteligencia, coraje y dignidad. Alejandro, por su parte, empezaba a sentir algo que jamás había esperado, la posibilidad de respeto, curiosidad e incluso una chispa de interés por el joven que se atrevió a enfrentarlo con valentía. El destino, que antes parecía una fuerza cruel, ahora sonreía con sutileza, preparando el terreno para encuentros y situaciones que transformarían por completo la vida de ambos. Y así, la trama tomaba un nuevo rumbo, lleno de tensión, emoción y un toque de romance que Alejandro aún no comprendía. En los días siguientes, algo cambió en el comportamiento de Diego. Seguía llegando a la mansión de La Moraleja con su bicicleta desgastada, pero ahora llevaba consigo no solo entregas, sino también confianza y determinación. La falla de seguridad que había identificado anteriormente y la forma en que Alejandro reaccionó a su actitud crearon una pequeña, pero significativa, brecha de respeto entre los dos. Diego comenzó a organizarse mejor. Empezó a planear sus rutas con mayor eficiencia, a cuidar cada entrega con atención redoblada y a aprender detalles del funcionamiento de la mansión que antes le eran desconocidos. Cada logro, aunque pequeño, era una victoria silenciosa, una prueba de que podía enfrentar desafíos mayores. Un día, mientras organizaba correspondencia y documentos, Diego notó un contrato importante mal archivado. Consciente de la gravedad del error, lo corrigió rápidamente antes de que alguien se diera cuenta. Al entregar el documento a Alejandro, recibió algo que jamás había imaginado. «Buen trabajo», dijo Alejandro, brevemente, sin sarcasmo. «Sigue así». Esas palabras, simples, tenían un peso inmenso. Para Diego, eran más que un reconocimiento profesional, eran la prueba de que, incluso en medio de la humillación pasada, podía transformar su esfuerzo en progreso. Por primera vez, sintió que su presencia en la mansión no solo era tolerada, sino valorada. Además del reconocimiento, Diego comenzó a percibir pequeñas oportunidades de crecimiento. Clara, la gobernanta, empezó a confiar más en él, pidiéndole ayuda en tareas más complejas y ofreciendo consejos discretos sobre cómo tratar con Alejandro. Otros empleados también comenzaron a notar sus actitudes, reconociendo su determinación y competencia. En casa, Carmen observaba los cambios en su hijo con orgullo. «Estás diferente, Diego. Más firme, más seguro», dijo, acariciándole el cabello. «Mamá, creo que finalmente estoy aprendiendo que, incluso frente a la humillación y las dificultades, puedo forjar mi propio camino», respondió él, con un brillo en los ojos. La superación de Diego no era solo profesional, era emocional. Cada día de trabajo en la mansión era una oportunidad para demostrarse a sí mismo que tenía valor, independientemente de la arrogancia de Alejandro. Y cada pequeño éxito fortalecía su autoestima, preparándolo para desafíos aún mayores. Mientras tanto, Alejandro empezaba a notar cambios sutiles en sus propios sentimientos. Diego ya no era solo el repartidor que despertaba desprecio, ahora había curiosidad, extrañamente, un interés creciente.
El millonario, acostumbrado a controlar todo a su alrededor, se sentía intrigado por la resiliencia del joven. Algo en él despertaba un respeto que Alejandro no sabía que podía sentir, y quizás algo más. El punto crucial de esta fase era que Diego empezaba a tomar el control de su propia narrativa, incluso en un entorno que antes parecía hecho para aplastarlo. Cada paso, cada decisión, era un movimiento hacia la transformación, y el destino comenzaba a alinearse de manera que Alejandro no podría ignorar. Y así, Diego avanzaba, no solo sobreviviendo, sino creciendo. Su coraje, inteligencia y persistencia plantaban las semillas de algo mayor, un vínculo inesperado con Alejandro que, aunque aún no comprendido, empezaba a transformar el ambiente de la mansión y la vida de ambos. Con el paso de las semanas, Diego comenzó a darse cuenta de que la humillación y los desafíos en la mansión de La Moraleja se habían transformado en algo inesperado, crecimiento personal. Cada obstáculo enfrentado junto a Alejandro Herreras servía como impulso para su evolución, y él empezaba a ver oportunidades donde antes solo veía dificultades. Diego se volvió más atento, observador y estratégico. No solo cumplía sus tareas con excelencia, sino que también anticipaba problemas antes de que surgieran. La seguridad, la organización de documentos, la logística de entregas internas y las pequeñas demandas de la mansión comenzaron a ejecutarse con precisión casi impecable. Alejandro, que antes lo miraba con sarcasmo, empezó a confiar, pidiendo su opinión en pequeñas decisiones del día a día. Diego, tráeme los informes de la semana y verifica que no haya errores en la contabilidad de los contratos, dijo Alejandro, con un tono más serio de lo habitual. Confío en que lo harás correctamente. Diego asintió, sintiendo por primera vez la sensación de ser valorado. Era más que respeto profesional, era la percepción de que su esfuerzo abría puertas invisibles. Sonreía discretamente, pero sentía un calor extraño en el pecho cada vez que Alejandro le dirigía la palabra sin sarcasmo. Además del reconocimiento profesional, Diego comenzó a notar cambios internos en Alejandro. El millonario, acostumbrado a ser el centro absoluto de control, ahora se veía intrigado por el joven repartidor. Diego no solo se mantenía firme frente a la arrogancia de Alejandro, sino que también mostraba empatía, paciencia e inteligencia emocional, cualidades que Alejandro, a pesar de su poder y riqueza, rara vez encontraba en sus círculos sociales. Un día, durante un evento formal en la mansión, Alejandro observaba a Diego interactuar con empleados y proveedores con educación, asertividad y atención. Una leve sonrisa apareció en su rostro, casi imperceptible, pero significativa. Por primera vez, sintió admiración genuina por alguien que no pertenecía a su mundo de lujo y poder. Mientras tanto, Diego empezó a soñar en grande. Se dio cuenta de que sus habilidades podían llevarlo más allá de la rutina de entregas, tal vez a posiciones de mayor responsabilidad, lo que lo motivaba a estudiar, planear y prepararse. Cada día en la mansión era una lección práctica de estrategia, liderazgo y confianza. En el plano personal, algo aún más inesperado florecía. Un vínculo delicado, casi silencioso, entre Diego y Alejandro comenzaba a surgir. Miradas que antes cargaban desprecio ahora tenían matices de curiosidad. Pequeños gestos de consideración se transformaban en momentos de conexión silenciosa. La tensión entre humillación y admiración creaba un terreno fértil para sentimientos que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. En casa, Carmen notó el profundo cambio en su hijo. «Diego, estás diferente. Más fuerte, más seguro, y pareces más feliz», dijo, acariciándole el rostro. «Mamá, creo que estoy aprendiendo a transformar las dificultades en oportunidades», respondió Diego, con un brillo intenso en los ojos. «Y estoy empezando a entender que la valentía y la inteligencia pueden abrir caminos donde nadie más cree posible». La mansión, antes escenario de humillación y tensión, comenzaba a convertirse en un lugar de transformación. Diego no solo crecía, Alejandro también se veía cambiado, aunque de manera inconsciente, por la presencia del joven que desafiaba su arrogancia y despertaba algo más profundo en él. Así, la narrativa ganaba fuerza, la superación inicial se convertía en crecimiento continuo, y los personajes se acercaban a un punto de convergencia emocional que prometía giros aún más intensos. El terreno estaba preparado para el próximo capítulo, el clímax de la historia. El día del gran evento llegó. La mansión de La Moraleja estaba de fiesta, con luces que se reflejaban en los cristales, música suave que resonaba por los pasillos e invitados seleccionados que circulaban con trajes impecables. Alejandro había organizado una cena de negocios, pero la atmósfera llevaba una tensión sutil que no todos percibían. Diego estaba nervioso, pero ya no inseguro. Vestía una camisa limpia y pantalón discreto, intentando pasar desapercibido mientras cumplía sus tareas. Sin embargo, esa noche, nada podía pasar inadvertido. Un detalle administrativo detectado por Diego, un contrato que podría generar pérdidas millonarias si no se corregía inmediatamente, requería acción inmediata. Respirando hondo,
se acercó a Alejandro, quien conversaba con importantes inversores. Señor Herrera, disculpe la interrupción, dijo Diego con firmeza, pero he notado un error en uno de los contratos que necesita ser corregido antes de ser firmado. El salón se silenció por un instante. Alejandro levantó la cabeza, sorprendido. Los inversores se miraron entre sí, intrigados por la audacia del joven repartidor. Diego, comenzó Alejandro, su voz mezclando incredulidad y respeto, ¿estás seguro? Sí, señor. Si no lo corregimos ahora, el contrato podría generar serios problemas, respondió Diego, mirando directamente a los ojos del millonario. Hubo un momento de tensión absoluta. Alejandro respiró hondo y algo dentro de él cedió, confió en el juicio del joven. Muy bien. Haz la corrección, dijo Alejandro, con un tono firme pero cargado de reconocimiento. Diego ajustó rápidamente los documentos y entregó la versión corregida a Alejandro. Toda la sala parecía contener la respiración. Alejandro revisó los papeles, asintió levemente, por primera vez, sonrió genuinamente a Diego. Excelente trabajo. Te subestimé, dijo en voz baja, casi como una confesión. En ese instante, una chispa silenciosa cruzó la mirada de Alejandro y Diego. No era solo admiración profesional, había algo más, una conexión emocional que hasta entonces había permanecido invisible para ambos. Un reconocimiento mutuo de valentía, inteligencia y dignidad. Más tarde, durante la fiesta, Alejandro se acercó nuevamente a Diego, esta vez fuera de la vista de los invitados. Diego, no esperaba que alguien como tú pudiera impresionarme de esta manera. Su voz transmitía sinceridad y una curiosidad que nadie jamás había presenciado. Tal vez necesite aprender de ti, más de lo que pensé. Diego sintió un calor inesperado subirle al pecho. Las palabras no solo validaban su esfuerzo, sino que abrían una puerta que jamás había imaginado, la posibilidad de respeto, amistad, quizás incluso algo más profundo. El clímax de la historia se había consumado, la humillación inicial se transformó en un momento de reconocimiento y conexión, y los personajes estaban al borde de un nuevo capítulo en sus vidas. La tensión, el orgullo y el prejuicio fueron reemplazados por admiración, respeto y una chispa de sentimientos que podrían evolucionar hacia algo mayor. En el fondo, ambos sabían, la vida nunca volvería a ser la misma. El destino, que antes parecía cruel, ahora los unía de manera inesperada, preparándolos para cambios aún más profundos en los capítulos venideros. Tras el gran evento, la mansión de La Moraleja volvió a su rutina habitual, pero nada era como antes. Diego ya no era solo el repartidor humillado, se había convertido en alguien respetado, capaz de influir en pequeñas decisiones dentro de la mansión. Cada gesto, cada acción, reflejaba su determinación e inteligencia, conquistando incluso a los empleados más escépticos. Alejandro, por su parte, comenzaba a notar cambios profundos en sí mismo. Su arrogancia natural había dado paso a una admiración silenciosa, poco a poco, la presencia de Diego se convirtió en un punto de referencia en su vida. Empezó a buscar la opinión del joven, no solo sobre trabajo, sino también sobre decisiones más personales, casi como si reconociera en él un equilibrio emocional que él mismo desconocía. Cierta tarde, mientras revisaban documentos juntos, Alejandro miró a Diego y dijo: «Sabes, Diego, creo que te subestimé desde el primer día. Pero ahora veo que la valentía y la inteligencia no tienen precio, y mucho menos clase social». Diego sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Había ganado respeto, pero más que eso, había establecido un vínculo inesperado con alguien que parecía inalcanzable. Además del reconocimiento, pequeños gestos de Alejandro comenzaron a volverse frecuentes: un café traído sin palabras, una puerta abierta con una mirada de consideración, elogios discretos que antes parecían imposibles. Cada gesto reforzaba la sensación de que la distancia social podía acortarse y que el mundo de lujo y poder de Alejandro ahora incluía una perspectiva humana y sensible que antes no existía. Mientras tanto, Diego continuaba creciendo emocionalmente. Comprendió que su valentía no residía solo en enfrentar humillaciones, sino en mantener su dignidad intacta, incluso ante desafíos abrumadores. Carmen, orgullosa, veía en su hijo a un joven capaz de transformar cada dificultad en oportunidad. «Hijo, estás más fuerte que nunca. Estoy muy orgullosa de ti», dijo, con lágrimas en los ojos. Diego solo sonrió, consciente de que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero satisfecho de haber alcanzado un nivel de respeto y confianza en sí mismo que antes parecía inalcanzable. Y así, la historia llegaba a una resolución, la humillación se transformó en crecimiento, la arrogancia en admiración, y el destino, que antes parecía cruel, finalmente se alineaba para permitir que ambos encontraran un nuevo equilibrio en sus vidas. Lo que antes era sufrimiento se convirtió en aprendizaje, lo que parecía imposible, ahora se transformaba en una nueva realidad. Alejandro y Diego,
Aunque venidos de mundos distintos, habían encontrado un espacio de respeto mutuo y una conexión que desafiaba prejuicios y expectativas. 6 meses habían pasado desde el evento que cambió la dinámica de la mansión de La Moraleja. La vida de Diego y Alejandro había evolucionado de maneras que nadie podría prever. Diego ya no era solo el joven repartidor. Gracias a su dedicación, inteligencia y valentía, había recibido una oportunidad dentro de la empresa de Alejandro, un puesto como asistente estratégico encargado de logística y pequeñas decisiones operativas. Lo que antes parecía un entorno opresivo se había convertido en un espacio de aprendizaje y crecimiento. Se movía por los pasillos de la mansión con confianza, respeto y una postura que reflejaba su transformación. Alejandro, por su parte, mostraba cambios significativos en su personalidad. Su arrogancia natural había dado paso a una actitud más humana y empática. Reconocía y valoraba el esfuerzo, la inteligencia y la valentía de Diego y, de manera sutil, la relación entre ambos había evolucionado hacia una verdadera amistad, marcada por respeto mutuo y pequeñas muestras de cuidado. La conexión que surgió en el clímax de la historia ahora se consolidaba de forma natural. En reuniones, cenas o incluso conversaciones casuales, Diego y Alejandro compartían ideas, opiniones e incluso momentos de ligera relajación. Alejandro sonreía con frecuencia, y Diego notó que, incluso en los días más intensos, siempre había espacio para humanidad y empatía. Un día, durante una tarde soleada en el jardín de la mansión, Diego y Alejandro conversaban sobre planes futuros. «Nunca imaginé que alguien como tú pudiera enseñarme tanto, Diego», dijo Alejandro, sonriendo. «Tu valentía y visión son inspiradoras». Diego respondió, también sonriendo. «Y yo nunca pensé que un hombre como tú pudiera ser tan humano», dijo con sinceridad. La vida nos sorprende. El vínculo entre ellos se volvía cada vez más evidente, pero siempre de forma discreta, respetando límites y espacio personal. Era una relación construida sobre respeto, admiración y confianza, algo que ni la diferencia social ni el orgullo podían destruir. En casa, Carmen veía a su hijo florecer de manera impresionante. El orgullo la desbordaba cada vez que Diego compartía sus logros e historias de la mansión, demostrando que la determinación y la valentía podían transformar cualquier situación. El destino, antes implacable y cruel, ahora se había convertido en un aliado silencioso, alineando caminos y preparando a ambos para un futuro que prometía aún más aprendizaje, oportunidades y momentos inesperados de conexión emocional. Y así, la vida continuaba, Diego creciendo en su carrera y confianza, Alejandro descubriendo la importancia de la empatía y la humanidad, y ambos construyendo un puente que unía mundos distintos, demostrando que la valentía, la inteligencia y el respeto pueden cambiar no solo una vida, sino muchas a su alrededor. El tiempo pasó y la rutina en la mansión de La Moraleja continuó evolucionando, pero ahora de manera armoniosa. Diego se consolidó en su nuevo puesto dentro de la empresa de Alejandro Herrera, demostrando no solo competencia, sino también una madurez emocional que impresionaba a todos a su alrededor. Su esfuerzo, paciencia y valentía habían transformado la vida de ambos de maneras que nadie podría prever. Alejandro, por su parte, se había convertido en un hombre más humano, equilibrando poder y empatía. Seguía siendo el millonario influyente que Madrid conocía, pero su relación con Diego y otros empleados mostraba una faceta inédita, respeto genuino y reconocimiento por el valor individual de cada persona, independientemente de su clase social. El vínculo entre Diego y Alejandro, inicialmente marcado por humillación y prejuicio, se transformó en una amistad sólida, confianza y un afecto silencioso que trascendía las barreras sociales. Pequeños gestos, una sonrisa compartida, una palabra de aliento, una corrección discreta, demostraban que el respeto y la admiración mutua eran ahora la base de su relación. Una tarde soleada, mientras observaban el jardín de la mansión floreciendo, Alejandro miró a Diego y dijo: «Nunca imaginé que podrías cambiar tanto mi visión sobre las personas y sobre mí mismo». Diego sonrió, sintiendo la profundidad del momento. «Y yo nunca imaginé que un encuentro inesperado pudiera cambiar tanto mi vida». El pasado de humillación y prejuicio había dado paso a crecimiento, respeto y aprendizaje mutuo. Ambos habían superado desafíos, enfrentado emociones intensas y descubierto que la valentía y la dignidad pueden superar cualquier obstáculo. Y así, queridos espectadores, la historia de Diego y Alejandro nos recuerda que, incluso frente a la humillación y las diferencias sociales, el respeto, la valentía y un corazón abierto pueden transformar vidas. Muchas gracias por acompañar la historia hasta el final. No olviden dar like, comentar, suscribirse al canal y sugerir temas para los próximos vídeos. Su participación hace toda la diferencia, y nuevas historias emocionantes están en camino.